Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Martes 30 de enero de 2018. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy en las entrevistas estarán con nosotros Luz Haro, consejera del Consejo Nacional Electoral. Con ella dialogaremos sobre la consulta popular. También estará con nosotros Mauro Terán, él es doctor en jurisprudencia y constitucionalista. Con él dialogaremos sobre la pregunta vinculada a los actos de corrupción que incorpora la consulta popular. Arrancamos con la información. El gobierno de España solicitó formalmente a la Unión Europea la exención del visado Schengen para el ingreso a ecuatorianos a Europa por periodos de corta duración con fines turísticos. Así lo anunció el presidente de la República en su cuenta de Twitter. Una vez que se complete el trámite dentro de la institucionalidad del bloque, la eliminación de este requisito permitirá a los ecuatorianos circular libremente por temporadas cortas de hasta 90 días cada 6 meses en los 26 países que conforman el denominado espacio Schengen, la mayoría de la Unión Europea. Alias Guacho sería el principal implicado dentro del atentado contra el Comando Policial de San Lorenzo Esmeraldas. Así lo informó el fiscal de Colombia, Néstor Martínez. En dicha información además consta la presencia de más de 100 bienes inmuebles en el Ecuador, producto del narcoguerrilla. Las investigaciones tras el atentado al Comando Policial en San Lorenzo continúan. Producto de ello se conoce que uno de los cabecillas, alias Guacho, disidente de las FARC, de origen ecuatoriano, habría sido partícipe del acto terrorista ligado a redes del narcotráfico. El anuncio lo hizo el fiscal de Colombia, Néstor Martínez. Hemos visto sus movimientos, cómo se traslada hacia su hogar materno aquí en el Ecuador y trata de utilizar la frontera para mantener un régimen de inmunidad que no la tiene porque tanto en Ecuador de manera certera se le está combatiendo como en Colombia. En la investigación de la Fiscalía de Colombia, además consta aproximadamente 100 bienes inmuebles ubicados en el Ecuador producto de la narcoguerrilla. Patricio Zambrano, ministro de Defensa, destacó que el apoyo de organismos internacionales será vital para la captura de los implicados. Le hemos pedido al fiscal general de Colombia que nos entregue los listados de las propiedades que pueden ser pertenecientes a grupos irregulares o narcotraficantes, los mismos que serán estudiados por la Fiscalía y por la Judicatura, quienes tomarán la decisión de ver qué es lo que se hace con esos bienes. El resguardo en las fronteras no es de hoy, resaltó el ministro del Interior, César Navas, quien informó que la seguridad se ha redoblado en las zonas de mayor riesgo y patrullajes permanentes en las franjas fronterizas. Estableció la presencia en este momento de efectivos de policía y de militares con sus unidades especializadas, por ejemplo en el caso de la policía, el GIR, el GO, el GEMA, policía judicial, están ya en territorio, estamos hablando entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional aproximadamente 1000 hombres. Según información de la Fiscalía de Colombia, alias Guacho se desvinculó de las FARC a mediados del 2016 y formó un grupo armado ilegal. El insurgente estaría vinculado a la muerte de 7 personas en la zona colombiana de Tumaco y Nariño. Tras ello, habría cruzado la frontera hacia el Ecuador en octubre del mismo año. Mariela Logroño, TVL Noticias. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos anunció la suspensión de la instalación en Quito del 5º ciclo de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, tras los atentados registrados en Colombia y que dejaron 7 policías muertos y decenas de heridos este fin de semana. He tomado la decisión de suspender la instalación del 5º ciclo de conversaciones con el ELN hasta no ver coherencia entre sus palabras y sus acciones. El gobierno ha sido generoso y ha mostrado voluntad permanente de paz, una voluntad que no puede ser vulnerada, detalló en su red social Twitter el primer mandatario colombiano. Y continuó: seguiré trabajando por la construcción de la paz
hasta el último día de mi gobierno y hasta el último día de mi vida. Estoy convencido que este es el camino para un mejor país. Es momento de una primera pausa, amigos. Continuamos con más noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVN Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Consulta popular. Gracias por continuar en nuestra sintonía. A 6 días de la consulta popular y referéndum, el Consejo Nacional Electoral alista todo para el día del plebiscito. Las autoridades informaron que pese al atentado en San Lorenzo, la jornada electoral continúa con normalidad, pero con mayor seguridad. Además, los resultados del conteo rápido serán difundidos en cadena nacional a las 20 horas del domingo. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral confirmaron que pese al atentado suscitado el sábado en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, la jornada electoral continúa en la zona, pero con mayor rigurosidad. Se incrementan los niveles de seguridad porque obviamente este momento está en un estado de emergencia, pero esto no altera para nada el hecho de que la jornada electoral se lleve con absoluta normalidad. Luz Aro, consejera del CNE, informó que al momento la campaña electoral se lleva con tranquilidad y normalidad. Respecto del Fondo de Promoción Electoral, dijo que a quienes promocionan el no, aún les queda $24,000 por utilizar. El 95% ya ha sido pautado, apenas un 5% queda por pautar. El CNE explicó que el silencio electoral rige desde las 0 horas del 2 de febrero hasta las 17 horas del 4 de febrero, mientras que la ley seca entra en vigencia desde las 12 horas del 2 de febrero hasta las 12 horas del 5 de febrero. La presidenta del organismo electoral manifestó que la inauguración de la jornada será a las 6:30. De ahí, mediante 4 ruedas de prensa, se informará al país sobre la instalación de las mesas de votación, incidentes e informes de avances de sufragio, mientras que los resultados del conteo rápido serán difundidos en cadena nacional. De 8 a 8:30. En esa cadena vamos a entregar los resultados del conteo rápido. Vamos a decirle ya al país la información sobre los resultados de ese proyecto y adicionalmente también iremos a aflojar pues el escrutinio oficial, lo que se tenga hasta ese momento. En un conversatorio con medios de comunicación, los consejeros explicaron las funciones del aplicativo móvil que se usará el 4 de febrero e indicaron que hasta este viernes se pueden inscribir las empresas que realicen encuestas a boca de urna. Hasta el momento existen únicamente 2 registradas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, informó que la solicitud del Foro Nacional de Mujeres, en la que se pide un debate electoral entre el presidente de la República, Lenín Moreno, y el expresidente Rafael Correa, no es prudente por el tiempo que falta para el plebiscito y por la forma en la que se plantea. Nosotros ya estamos a vísperas de las elecciones y no es prudente. Además, los debates no son entre máximos representantes de este tesis. Si se hacía debate, no era entre 2, pues, era 40. Porque aquí no es un tema de uno o de otro. Las organizaciones inscritas entre políticas y sociales son 40. 36 por el sí, 4 por el no. Entonces es un debate, ¿quién iba a hablar más? Entonces el Consejo Electoral no actúa conforme a un solo detalle, o sea, nosotros tenemos que ver todo el contexto. Como ya lo anunciamos, faltan 6 días para que se realice la consulta popular y ampliamos los detalles de inmediato. Saludamos con Luz Aro, consejera del Consejo Nacional Electoral. Bienvenida a la televisión legislativa. Muchísimas gracias, muy buenos días, Lorena, buenos días a la ciudadanía. Falta ya apenas 6 días y el domingo pasado se realizó ya el segundo simulacro. También se dio a conocer que en este plebiscito se utilizará un aplicativo móvil. Coméntanos un poco de qué se trata, cómo funciona, qué permitirá el uso de esta tecnología. Bueno, el Consejo Nacional Electoral siempre ha estado interesado en mejorar las prácticas electorales y por ello también se ha incrementado, han habido como algunos cambios para este proceso.
Por ejemplo, para optimizar los recursos, hoy sufragarán en cada junta receptora del voto 400 personas. Con ello hemos optimizado un buen monto económico y tendremos 3 biombos en cada una de las juntas receptoras del voto con la finalidad de facilitar el voto de mujeres y hombres que concurran a las mismas. Ahí la recomendación podría ser a la ciudadanía que acuda con tiempo a su lugar de votación debido a que se incrementa, como usted le ha dicho, el número de votantes en las diferentes juntas receptoras del voto. Sí, efectivamente, lo que buscamos es que el día 4 de febrero sea un día de fiesta cívica, que la gente salgan en familia, concurran temprano, porque muchas veces dejamos, es como diría una mala costumbre de ecuatorianas y ecuatorianos de dejar todo para el último, y eso no es saludable para nadie y menos para la democracia. Por lo tanto, sí animamos a que tanto la ciudadanía del campo como de las ciudades salgan tempranamente para no quedarse sin sufragar, porque si alguien llega a las 5 de la tarde corriendo y cruza la puerta, ya no puede sufragar, sino solamente recibirá una papeleta, un certificado de presentación que le sirve por 30 días y luego tiene que pagar la multa y adquirir el documento definitivo. Entonces, más bien, ese llamado cordial, fraterno a ciudadanas y ciudadanos dentro del país para que seamos más bien oportunos en concurrir a expresar su voluntad en las urnas en cada uno de los recintos electorales. La otra innovación es que sí, efectivamente, se ha buscado mejorar el cómo acelerar. Recordarán que la vez pasada ya escaneamos las actas y pasamos a la página web. Desde la mayoría de los recintos, y eso facilitó precisamente el que la ciudadanía a través de la página web pueda conocer ya cuál era el resultado de un acta, sea que esté debidamente, levantada o que tuviera una inconsistencia. Automáticamente eso ya se va a la página web y está ahí pues para conocimiento de la ciudadanía, de las organizaciones políticas y sociales, en este caso, que son 40, ¿cierto? Son 16 políticas, 24 organizaciones sociales. En este momento, entonces, también se está implementando esta tecnología satelital, que es un dispositivo pequeño, como hemos podido mostrar en la rueda de prensa anterior, que eso permite precisamente para los puntos, sobre todo de aquellos donde no hay conexión a través de CDT, que es la empresa nacional que brinda el servicio de telecomunicaciones, pero para aquellos recintos, sobre todo de difícil acceso, que son 164 en el país, de los cuales 114 están ubicados en la Amazonía ecuatoriana, y si somos un poco más precisos, 60 en Morona, Santiago, y 28 en la provincia de Pastaza. Entonces, esto va a permitir que los resultados sean transmitidos directamente. Hay un aplicativo móvil también que van a utilizar ¿quiénes? Únicamente los consejeros, funcionarios del Consejo Nacional Electoral, y que va a permitir a través del celular ¿qué? Sí, hay un aplicativo que se puede bajar y que no va a estar libremente, sino obviamente sí lo tendremos las consejerías, pero sobre todo también los responsables de los centros de procesamiento de resultados. ¿Sí? ¿Esto permitirá procesar más rápido los resultados? Sí, ¿Qué información nomás podrá circular en este aplicativo? Bueno, aquí puede pasarse desde las fotografías de las fotos casi escaneadas, o es lo mismo, el mismo equivalente, pero también se puede pasar un video si algo pasa, puede pasarse fotografías. Por ejemplo, en el simulacro habíamos precisamente también puesto como parte del simulacro una persona que entra a votar en estado etílico. Entonces, inmediatamente eso es grabado y eso también se puede inmediatamente transmitir. O si alguien entra a hacer un proselitismo político, eso también es grabado, inmediatamente se sube inmediatamente a la base de datos. ¿Cómo se llevará a cabo la publicación de los resultados? Ayer a los medios de comunicación se nos informó que habrá 4 momentos. La jornada electoral arranca a las 6:30 de la mañana y de ahí habrá 4 ruedas de prensa. ¿Cuál es la información que se va a difundir y a qué hora precisamente? Sí, una vez realizados los 2 simulacros, el Consejo Electoral está listo, ahora ya con todo listo, listísimo para poder empezar ya la jornada electoral. Hemos pasado en los simulacros que está listo toda la parte
técnica y logística del Consejo Electoral en las 24 provincias, pero también en la Junta del Exterior. Por eso es que se ha aprobado ya el 100% de la conectividad y de la transmisión de resultados durante estos 2 simulacros, y eso nos da tranquilidad a quienes hacemos la rectoría del proceso electoral, pero también la tranquilidad para las organizaciones políticas y sociales, ¿no? A las 5 de la tarde se cierra la jornada electoral, se cierra más bien las votaciones. Exacto. De los ciudadanos. Sí. Y de ahí, ¿cuál es el cronograma? ¿A qué horas podemos conocer ya los resultados del conteo rápido que está a cargo del Consejo Nacional Electoral y 2 universidades? Así es, uno es el conteo rápido y otro es ya la transmisión de resultados como tales, sabiendo, y que es bueno que la ciudadanía conoce, pero no está por demás señalar que únicamente los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral, en este caso por el Pleno o nuestra presidenta, son los datos válidos. Ningún otro resultado es válido, ¿no? Es formal, es legal, es legítimo, porque todos los demás que tendrán que entregarnos, incluso quienes estén haciendo boca de urna, sí, hasta las 4 de la tarde, y luego el Consejo Electoral también con las universidades, con la de Cuenca y la Politécnica, estamos haciendo el conteo rápido. Y como añadido a eso, estamos también, se ha previsto tener una rueda de prensa media mañana para saber cómo fue la instalación de las juntas receptoras del voto. Luego tendremos otra poco a mediodía para saber cómo avanza, si no han habido novedades, a media tarde y luego a las 8 de la noche. Eso es lo que hemos resuelto en el Pleno, ir dando de a poco la información, que si a las 8 de la noche podemos tener ya los primeros datos, esos son los únicos, aunque sean parciales, pero son los datos oficiales que emite el Consejo Nacional Electoral. Ahí ya lo veíamos en el reportaje, también coméntenos un poco cuáles son las previsiones de arranca el silencio electoral y la ley seca también. Sí, efectivamente, estamos, pues todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo dentro, que está programado dentro del calendario regresivo electoral. Finaliza el periodo de campaña que corría desde el 3 de enero hasta el 1 de febrero. El 1 de febrero a las 23:59 se cierra ya todo el proceso de promoción electoral, la campaña, y a partir de ese momento ninguna persona, ni natural ni jurídica, puede realizar ningún tipo de campaña, ¿sí? A través de los medios que han sido precisamente también calificados solo hasta esa hora. Y luego a partir de eso también ya entramos dentro del silencio electoral, y esto está amparado en el artículo 207 del Código de la Democracia. Iniciamos el periodo de silencio electoral a las 0 horas del 2 de febrero y estará pendiente hasta las 17 horas del domingo 4 de febrero, ¿sí? Durante este periodo no está permitido ninguna difusión, ni tipo de información, de ninguna naturaleza, ni publicidad electoral, ni realización de mitines de ninguna naturaleza, porque entramos más bien en una fase entramos a la ley seca, pero también a esa fase de silencio, de análisis, de conocimiento de las preguntas, quizá el diálogo dentro de la familia, para que sepan ir con claridad a depositar su voto en las urnas, pero con un conocimiento previo, y por eso es que les invitamos a la reflexión hacia el voto, les invitamos también a informarse adecuadamente de los contenidos, a actualizar también, analizar cada una de las preguntas, para que sea, ya sea por la una opción o la otra opción, pero que sea de una forma cívica, democrática, analizada, responsable, ya que esta votación va a permitir, ya no es candidaturas de ninguna naturaleza, ni nacionales ni locales. Esto tiene que ver con el destino de la patria en el presente y el futuro. Consejera, ayer también anunciaron que pese al atentado que sucedió el sábado en San Lorenzo, la jornada electoral ahí continúa, pero habrá mayor resguardo. ¿Cuál es el contingente que se prevé para esta zona? Sí, ahí hay que reconocer que la mesa de seguridad, que siempre está estructurada en torno al proceso electoral, es como los pilares de apoyo al proceso electoral precisamente, y que en esta ocasión han estado integrados por 3 instituciones públicas, ¿sí? Pero entre los que están pues las Fuerzas Armadas, la Policía, está el ECU 911, está la Secretaría de Gestión de Riesgos, están los bomberos, etcétera, etcétera. Y también en las provinciales se ha reforzado también con los proveedores de energía eléctrica y con el CNT para que garanticen la conectividad. Pero en este momento, frente a los hechos
conocidos públicamente de lo ocurrido en la provincia de Esmeraldas, vemos que no hay tampoco el por qué suspender las votaciones, esto se mantiene. Recordarán que, haciendo memoria, para las elecciones del 2017 hubo también alguna situación en Morona, Santiago, y tampoco eso suspendió el proceso electoral. Lo que sí, con la policía y el ejército estamos analizando el cómo reforzar las debidas seguridades para que no se ponga en riesgo ni la paz ciudadana ni el sufragio del 4 de febrero. Consejera, se ha informado también que toda la información se va a procesar en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ahí será el centro de mando, por lo tanto, desde el sábado, corríjame si me equivoco, estarán algunas vías cerradas para que la ciudadanía tome precauciones. Sí, precisamente también esto en aras de la optimización de recursos y todo lo demás, hemos puesto el centro de mando, digamos, desde el Consejo Electoral, y estará todo el espacio abierto en lo que funciona normalmente el pleno del Consejo Electoral. Ahí está el centro de mando, y otra parte estará también en el auditorio para poder desde ahí direccionar. En ese sentido, la policía procederá al cierre de las inmediaciones del Consejo Electoral para evitar el que justamente que la prensa no pueda entrar con paz y tranquilidad, que puedan trasladar sus equipos, es decir, que haya la debida oportunidad para que ustedes puedan estar también cómodamente. Es esa la finalidad. Bien, consejera, muchísimas gracias. Todo se alista entonces para la consulta popular y referéndum prevista para este domingo 4 de febrero. Amigos, es momento de una nueva pausa. Enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con el análisis del contenido de las preguntas de la consulta popular. Hoy nos centramos en la que tiene que ver contra la lucha contra la corrupción. El presidente de la República pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Es la pregunta que analizamos de inmediato con Mauro Terán. Él es jurista y constitucionalista. Bienvenido a la televisión legislativa. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y buenos días a la audiencia. Coméntenos un poco qué quiere decir esta pregunta. Si bien el presidente de la República ha dicho se condena los actos de corrupción y lo que se quiere es reducir la corrupción en sí, pese a los escenarios que ha tenido en los últimos días el país, pero ¿qué implica esta pregunta? Bueno, realmente la lucha contra la corrupción en el país todavía no arranca, digámoslo así. Todavía está en el plano de las elaboraciones, del pensamiento. Todavía no hay una verdadera estructura anticorrupción. Se pensó que con la función de transparencia y control social iba a funcionar como mecanismo contra la corrupción, pero ya vemos que justamente la función de transparencia y control social es la que se ha convertido en el foco de una cantidad de escándalos y de hechos corruptos, cosa que es irrefutable en la realidad política del Estado ecuatoriano. Entonces vemos que el presidente de la República, pues en función de esa desesperación por empezar a generar mecanismos que tengan cierta efectividad en la lucha contra la corrupción, ha propuesto en la pregunta número 1 la inhabilitación de todas las personas condenadas por corrupción para que no puedan intervenir en la actividad política del país. Es una inhabilitación por vida, vitalicia. Lo que se conoce como la muerte civil también. Bueno, no tanto como la muerte civil, porque a mí sí me habría gustado que se establezca también la muerte civil. Yo diría que lo que se establece es una muerte política, porque la muerte civil va un poco más allá. Sería establecer un mecanismo en donde se aplique a los corruptos el mismo sistema que se aplica a los insolventes. Usted sabe que un insolvente prácticamente está apartado de la vida económica del país. No puede tener ni cuentas corrientes, no puede efectuar transacciones. Eso sería la muerte civil.
Pero esto de apartarle de la vida política, digamos, es una muerte política, pero en todo caso sí generará algo de eficiencia, porque el peligro es que los corruptos sigan teniendo la posibilidad de acceder a funciones de representación popular, que son justamente las que les proporcionan a los corruptos los mecanismos para lograr llevar adelante toda su vida y su actividad corruptiva. Y ahí se establece una serie de delitos, un catálogo de delitos, dice en los anexos, las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, de oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, asociación ilícita, delincuencia organizada. Ellos, como usted nos explicaba, no podrán ejercer tampoco ningún cargo público y tampoco postularse para ser autoridad de elección popular. Así es, así es. Indudablemente que los anexos, en donde se establecen reformas, más o menos a 12 tipos de reformas a leyes, como la ley, el Código de la Democracia, como la ley de servicio civil, como el caso del Código Orgánico Integral Penal, que es el que más va a ser reformado. Entonces ahí se tipifican esta serie de delitos que son los delitos típicos de la corrupción, ¿no? Usted ha mencionado estas leyes que se van a reformar, sin embargo, también el presidente propone que los recursos se devuelvan al Estado, los recursos que hayan sido provenientes de cualquier acto de corrupción. Sí, o sea, el mecanismo de que los que sean condenados por actos de corrupción sean privados de los bienes indebidamente obtenidos. Pero yo he propuesto y hemos ido un poco más allá, y estamos coincidiendo con el señor fiscal, porque creemos que hay un mecanismo mucho más eficiente, que es lo que se llama la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, porque en este caso de la consulta, para privarle de los bienes tiene que haber previamente una sentencia penal ejecutoriada, una sentencia en firme, y en función de eso se le priva de los bienes, aunque todavía tampoco se ha señalado el mecanismo para llegar a esto. Pero las leyes de extinción de dominio, sobre todo la que está promulgando la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de Lucha contra el Delito y el Narcotráfico, hay un proyecto de ley de extinción de dominio que establece que la extinción de dominio tiende a privarle del dominio de los bienes a la persona que no pueda justificar el origen lícito de un bien. Es decir, es un mecanismo muy diferente del mecanismo penal. Aquí, simplemente por vía administrativa, se le pregunta a una persona, sí, muy bien, señor, dice usted, durante su función desempeñó tal cargo, ganó tanto en bonificaciones, en sueldos. Sin embargo, usted tiene esta cantidad de bienes. Demuestre el origen lícito, simplemente. Demuestre que fue herencia, fue donación, se sacó la lotería, se ganó en un casino, pero demuestre el origen lícito. Si el señor no puede demostrar el origen lícito, el Estado dice, muy bien, señores, lo siento mucho, pero esto se extingue el dominio y pasa a beneficio del Estado. Sin que haya ninguna acción penal, nada. Simplemente es un ejercicio, digamos, prácticamente civil, por el cual se determina que una persona que no pueda demostrar el origen lícito de un bien, lo pierde, definitivamente. Y esto es lo más eficiente que debe establecerse en el país. Ya en Colombia, ya en el Perú se ha establecido este tipo de ley. No sé por qué no se establece en el país. En el año 2009 se estuvo tramitando en la Asamblea un proyecto de ley de extinción de dominio. Bueno, al momento pero no sabemos por qué razón simplemente se fue sepultado el proyecto. La verdad es que una ley de esta naturaleza en nuestro país va a ser un poco difícil y va a haber que luchar duro para establecer esta ley, porque realmente hay que reconocer que existe mucho rabo de paja, existe mucha ropa tendida y a mucha gente no le conviene una legislación de esta naturaleza. Ya vimos mismo cuando el señor fiscal propuso el proyecto en la Asamblea, ya inmediatamente hubieron una serie de voces. Bueno, ya las gentes se sienten aludidas. Y como usted sabe, el que tiene rabo de paja no se puede acercar al fuego porque se quema.
Usted nos ha dicho ya esta ley debería incorporarse entonces tras la consulta popular, está tramitándose en la Comisión de Justicia también de la Asamblea Nacional, pero ¿qué significaría luego del 4 de febrero en el caso de ganar el sí en la primera pregunta de la consulta popular? ¿Qué significaría para el ciudadano común y corriente esta pregunta, la aplicación ya de la lucha contra la corrupción? La pregunta de la consulta. Sí. Bueno, para el ciudadano lo que significa es una satisfacción más de que se va a sancionar con eficiencia a los corruptos, que va a haber un mecanismo más que va a apartarle al corrupto del peligro democrático, porque a veces los pueblos se equivocan, eligen mal. Hay un dicho que señala que el delincuente común les le elige a usted. En cambio, el corrupto es elegido por el pueblo. Eso es lo grave, ¿no? Entonces, para evitar justamente esas equivocaciones, porque los corruptos muchas veces tienen tremendos capitales y con esos capitales pueden ocultar muchas verdades, pueden llevar adelante grandes campañas políticas de promoción, de difusión, pueden tener asesores de difusión, asesores de imagen, como se llaman, y con eso pues modular su imagen y volver al poder, y en el poder volver a hacer de las suyas en contra de los intereses del pueblo. El daño que causa un corrupto al pueblo es tremendo, le quita salud, le quita futuro, le quita educación, le quita vivienda. Es decir, ese es un daño realmente incalculable. Entonces esta pregunta, por lo menos al impedir que esta gente vuelva a estar en el marketing político, es eficiente y eso va a dar confianza al pueblo. Efectivamente va a dar confianza al pueblo, aunque ya hay ciertas voces que dicen que esto significa una doble sanción, dicen, porque ya fue sancionado por la justicia, ya la justicia le condenó inclusive a cárcel. Por el delito que haya sido sentenciado. ¿Sí? Y este es otra sanción, no es así, esta es otra cosa. Esta es una previsión en beneficio de la salud cívica del pueblo. Bien, muchísimas gracias a Mauro Terán, jurista, como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Gracias. Nosotros seguimos con más noticias y cambiamos de tema. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, presentó una denuncia formal ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado para que investiguen el origen de la documentación falsa que se encuentra circulando en redes sociales y que se relaciona con una supuesta intención de elevar el precio de los combustibles. Pérez además insistió en que toda información detallada en un documento que circula en las plataformas digitales es falsa y rechazó estas acciones que dijo afectan y solo buscan afectar la gestión del gobierno. Además agregó que también realizarán una investigación paralela a la Fiscalía al interior de esta cartera de Estado para descartar cualquier sospecha. La Fiscalía ya tendrá que determinar eso, pero es un asunto de uso de información falsa y publicación de información falsa y adicionalmente a esto el uso de claves o ingresos a sistemas con información que tiene una privacidad y que no de ninguna manera otras personas deberían tener acceso. Lo que sabemos es que no fue de las máquinas propias de la oficina del ministerio, aparentemente porque no llegó a salir este documento. Este documento se encuentra en la bandeja de salida del Keepux de mi cuenta y no cuenta con una firma que es el siguiente paso que debería haber sucedido. El proyecto de ley de extinción de dominio de iniciativa del fiscal general del Estado, Carlos Vaca Manchena, fue discutido en un evento internacional en el que participaron el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y fiscales de Colombia, Chile, Guatemala y Panamá. El proyecto se constituye como un mecanismo de lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y los fiscales generales de Ecuador, Panamá, Guatemala, Chile y Colombia, se desarrolló el evento La extinción del dominio como mecanismo de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, iniciativa de la Fiscalía General del Estado. El titular de la legislatura explicó a través de su cuenta en la red social Twitter que la extinción de dominio es un mecanismo con el que el Estado recupera los bienes de origen o destinación ilícita. Así se declarará la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos en favor de todos los ecuatorianos.
El fiscal general de la Nación, proponente de este proyecto de ley a la Asamblea Nacional, Carlos Vaca Mancheno, explicó cómo actúa esta herramienta legal. Las organizaciones criminales no se desarticulan con la sanción penal, sino cuando su objeto directo, esto es, el rédito o lucro económico, es atacado de manera inmediata y contundente. Solamente así podremos enfrentar a empresas criminales capaces de permear al sector político, económico, social y judicial. El fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, detalló cuántos recursos ha recuperado su país con la extinción de dominio. El año pasado, en la lucha contra los patrimonios ilícitos, incautamos activos por un valor cercano a los 2.000 millones de dólares. Su homólogo chileno, José Luis Pérez, analizó la relación entre el desarrollo de un país y la corrupción. Cuanto mayor es el nivel de corrupción, mayor pobreza existe en el país. En ese marco, el presidente de la Asamblea, José Serrano, precisó que las actividades ilícitas afectan gravemente los derechos y constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible del país, por lo que dijo que la propuesta del fiscal general es apoyada en la Asamblea Nacional. Actualmente, este proyecto de ley se debate en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Karel Sack, TVL Noticias. Otorgar mayor igualdad de condiciones a los servidores públicos es el objetivo de una propuesta de reforma en materia laboral a las enmiendas aprobadas en 2015 que fue entregada por la legisladora Norma Vallejo y representantes de 3 centrales sindicales al presidente de la Asamblea Nacional. El titular de la legislatura apoyó la iniciativa y dijo que respaldará la posibilidad de la sindicalización. La legisladora Norma Vallejo y representantes del Frente Unitario de Trabajadores FUT, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y del Parlamento Laboral entregaron al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, una propuesta de reforma en materia laboral a las enmiendas constitucionales realizadas en el año 2015. La legisladora Norma Vallejo precisó que esta enmienda ocasionó desigualdad de condiciones entre los trabajadores. En cuanto a los trabajadores del servicio público o de las instituciones públicas, retiraron el derecho a pertenecer al Código de Trabajo, es decir, a tener esa libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva. El presidente del FUT, José Villavicencio, informó cuántos trabajadores se verían favorecidos si se acoge la propuesta. Más de 300.000 trabajadores que están amparados bajo el Código del Trabajo en el sector público recuperarán este derecho. Y resaltó los beneficios de una contratación colectiva en el sector público. En el tema de la alimentación, porque la alimentación es un derecho, el tema de la estabilidad, el tema de la jubilación patronal, el tema del transporte. Por su parte, Jaime Arciniega, integrante del Parlamento Laboral, destacó la apertura por parte del presidente José Serrano. El titular de la legislatura apoyó la iniciativa y dijo que convocará al Consejo de Administración de la legislatura, CAL, para su tratamiento. Vamos a estar apoyando desde todo punto de vista, pues, el derecho a la sindicalización. En la tarde de este lunes, el proyecto fue entregado en gestión documental de la Asamblea Nacional. Karel Sack, TVL Noticias. Servicio Integrado de Seguridad EQ 911. En el segmento EQ 911 vamos a ver cómo las cámaras de videovigilancia colaboraron con la policía de Santo Domingo para capturar un delincuente que pretendía robar un televisor de un almacén. A continuación, el video de este acontecimiento. El combate a la delincuencia a través de las cámaras del EQ 911 en acción conjunta con las instituciones articuladas al servicio saltan a la vista. Todo esto lo veremos en el siguiente video. En mi respectivo horario de amanecida, paneando las cámaras, monitoreando las cámaras, me pude constatar en una de ellas, pude encontrar a 2 personas sospechosas, las cuales estaban merodeando por el lugar, acercándose así a una vivienda de 2 pisos, el cual un tercer individuo les entregó un televisor tipo plasma. Respectivamente nos comunicamos a Policía Nacional. En la madrugada, las cámaras que están cerca aquí a mi domicilio pudieron detectar que un ciudadano escaló por el balcón, ingresó en el segundo piso de mi domicilio
y se sustrajo una pantalla, un televisor, y gracias a la intervención oportuna también de la policía, en base a la comunicación del 911, inmediatamente se le capturaron más o menos a unos 200 metros de mi casa. Es así que a pocas cuadras se pudo constatar a 3 individuos, los mismos que caminaban por la calzada, con un televisor. Asimismo, al realizar un registro, se pudo encontrar en su poder armas cortopunzantes, razón por la cual se procedió a su detención y puesto a órdenes de la autoridad competente. Nuestros evaluadores del ECU 911 poseen la capacidad de analizar una situación y así prevenir un incidente, como fue en el hurto de un bien mientras el dueño del domicilio dormía. Toda esta ejecución es a través del monitoreo constante de las 170 cámaras de videovigilancia distribuidas estratégicamente a lo largo y ancho de toda la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. ECU 911 conmigo. Agenda legislativa. Revisamos la agenda de hoy, martes 30 de enero a las 9:30, rueda de prensa de la asambleísta Elizabeth Cabezas. Ella anuncia su firma para el trámite de juicio político en contra del superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Esto será en la sala de prensa de la Asamblea Nacional. 7:45 minutos, amigos, así despedimos una emisión más de TVL Noticias. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.